Bueno, bienvenidos a un nuevo video de ecuaciones de la física matemática. En este video vamos a continuar con lo que es la resolución de la ecuación del calor que dejamos en la clase pasada. Recuerden que nuestra ecuación modelo es UT menos Laplaciano de U igual 0. Esto en el intervalo 0L por 0 infinito. Después tenemos la condición de borde U igual 0 en la región del borde, es decir, en realidad más concretamente U de 0 coincide con 0 y coincide con U de L. Esto para t positivo. Y después tenemos la otra condición de contorno que nos dice que U de x0 coincide con una función prefijada U0 de x. ¿Está bien? Esto para x en U. Acá nuestro U es el intervalo 0L, donde x pertenece a U o el intervalo 0L. Lo que en la clase pasada pusimos U, pero U no es otra cosa que el intervalo 0L. Entonces, dentro de lo que es esta ecuación, este problema, cuya ecuación principal es la ecuación del calor, tenemos cada condición es le pusimos C1, C2 y C3. ¿Sí? Entonces, con todo lo que hemos hecho hasta ahora, nosotros podíamos inferir de que proponíamos como solución UK de xt, o mejor dicho, simplemente U de xt, serie de k igual 1 a infinito, ck por e a la menos k cuadrado pi cuadrado sobre l t por seno de k pi x sobre l. ¿Sí? Esto es lo que nosotros proponemos como solución después de todo el análisis que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, por el ejercicio que, digamos, si estamos proponiendo esto como solución, tiene que cumplir cada una de las condiciones de nuestra ecuación. Y para que cumpla, lo primero que necesitamos es que cumpla la condición C1. ¿Sí? Entonces, para que cumpla la condición C1, ¿qué significa? Que cuando uno inserte esta expresión de U de xt en la ecuación principal, tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a poder hacer básicamente gracias al ejercicio que dejamos en la última clase. Es decir, el ejercicio que lo voy a volver a repasar porque es el ejercicio que les toca exponer a ustedes, más concretamente a uno de ustedes, después les voy a decir a quién, pero el ejercicio que yo había dejado era que la serie, esta es la serie, ¿sí? La serie converge uniformemente en el intervalo 0 delta L, vamos a poner así, por 0 infinito para todo delta positivo. Otra de las cosas que nos decía el ejercicio era que la función U es una función C infinito en la región delta L por 0 infinito. Esto para todo delta positivo. Y por último, se pueden calcular las derivadas derivando término a término. Es decir, todas las derivadas de U se pueden calcular término a término.
¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este ejercicio, uno podría ver que esto que uno propone como solución cumple la ecuación principal, ¿sí? Entonces, usando el ejercicio, vamos a calcular entonces la derivada de u respecto de t, ¿sí? Que es una de las partes que tiene que cumplir la función u de la ecuación. Entonces, si yo calculo u respecto de t, usando la expresión que tengo, o mejor dicho, la candidata solución que tengo que derivar, gracias al ejercicio puedo derivar adentro de la serie, cosa que en general no se puede, pero por el ejercicio sí vamos a poder. Entonces tengo que ver dónde está t y derivar respecto de t. Bueno, el único factor que contiene t es la función exponencial, por lo tanto, esto es la suma de k igual a 1 infinito de ck por... Y ahora tengo que derivar esto. Si derivo respecto de t, fíjense, me va a quedar e a la menos k cuadrado pi cuadrado t sobre l por la derivada de esto respecto de t. Pero esto respecto de t me da menos k cuadrado pi cuadrado sobre l, ¿sí? Y acá esto seno de k pi x sobre l lo dejo igual porque no tiene variable t. Entonces acá estoy derivando respecto de t. Por lo tanto acá queda seno de k pi x sobre l, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer, digamos, uno puede ser un poco más prolijo y lo puede, esto como es una constante, lo adjunta con esta constante que está acá y me queda la suma de k igual a 1 infinito, el menos lo puedo sacar para afuera, ¿sí? Y acá me queda ck por k al cuadrado por pi al cuadrado sobre l por e a la menos k al cuadrado pi al cuadrado sobre, acá va l al cuadrado, ¿sí? L al cuadrado t por el seno de k pi x sobre l. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que es la derivada respecto de t de lo que estamos proponiendo como candidato a solución. Ahora hay que calcular el laplaciano, ¿sí? Y después hacer la diferencia entre esto y el laplaciano y debería dar 0 si está todo bien. Entonces, para calcular el laplaciano hay que observar que la función u, viéndola como función de x, de la primera variable, es una función de variable real. Por lo tanto, el laplaciano es la derivada segunda respecto de x de la función u. Por lo tanto, el laplaciano, delta u, es la derivada segunda respecto de x en xt, ¿sí? Acá pongo x para significar que estoy derivando dos veces respecto de x. Entonces ahora miro la expresión que tengo de u, que es esto que está acá, y vamos a empezar calculando la primera derivada respecto de x, ¿sí? Entonces, la primera derivada respecto de x, ¿quién es? De nuevo, por el ejercicio puedo derivar término a término, y entonces tengo que ver dónde tengo x. El único factor que contiene x es seno de k pi x sobre l. Por lo tanto, acá tengo serie de k igual a 1 infinito. ¿De quién? Cuando empieza a derivar, esto queda como una constante. Y entonces tengo ck por e a la menos k al cuadrado pi al cuadrado sobre l al cuadrado por t. Y ahora viene la derivada primera respecto de x de la función seno de k pi x sobre l. Entonces la derivada de seno es coseno. Entonces esto va coseno de k pi x sobre l por la derivada del argumento. Y cuando derive el argumento respecto de x me queda k pi sobre l, ¿sí? Entonces acá aparece k pi sobre l. Esa es la derivada primera. Ahora, yo necesito la derivada segunda, entonces calculo la derivada sobre la derivada primera para obtener la derivada segunda. Entonces la derivada segunda uxt con lo que estamos proponiendo es derivar acá ahora. Entonces de nuevo, por el ejercicio puedo derivar adentro de la serie y esto me queda la serie de k igual a 1 a infinito ck e a la menos k al cuadrado pi al cuadrado t sobre l al cuadrado. Esto queda igual porque no tiene x.
Esta constante por ahora la dejamos igual. Esto es K pi sobre L. Y ahora tengo que derivar esto respecto de X. La derivada del coseno va a ser menos seno. Por lo tanto, acá aparece menos seno de K pi X sobre L por la derivada del argumento respecto de X. Pero la derivada del argumento respecto de X es otra vez K pi sobre L. Cuando lo junte con este, queda K pi sobre L al cuadrado. Si reparto la potencia 2 a cada factor, me queda K cuadrado pi cuadrado sobre L al cuadrado. ¿Está bien? Entonces esto uno lo puede reescribir sacando el menos para afuera. Entonces me queda menos serie de K igual a 1 a infinito CK por K al cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado por E a la menos K cuadrado pi cuadrado T sobre L al cuadrado por el seno de K pi X sobre L. Entonces ya esto es el laplaciano de U. ¿Sí? Entonces ya tenemos la derivada respecto de T de U y ahora tenemos el laplaciano de U. Entonces, si está todo bien, cuando metamos esto en la ecuación principal de este modelo matemático que tiene la ecuación del calor, debería dar 0. Entonces, así, vamos a poner acá así, cuando haga U respecto de T menos el laplaciano de U, ¿quién va a ser? Bueno, U de T lo calculamos recién. Esto es menos la serie de K igual a 1 a infinito de CK, K al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Acá estaba el cuadrado, ¿sí? Porque derivé esto respecto de T y estaba el cuadrado. L al cuadrado por E a la menos K al cuadrado, pi al cuadrado, T sobre L al cuadrado por el seno de K pi X sobre L. ¿Sí? Esto es la derivada de U respecto de T. Esto que hemos puesto acá. A esto le tengo que restar el laplaciano de U. Pero el laplaciano de U es esto que hemos calculado acá recién. Entonces lo vamos a poner acá entre paréntesis. Esto que es el laplaciano de U es menos la serie de K igual a 1 a infinito de CK por K al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado por E a la menos K al cuadrado, pi al cuadrado, T sobre L al cuadrado por seno de K pi X sobre L. Entonces ahora lo único que hay que hacer son las cuentas, ¿sí? Uno acá se queda tranquilo, esto uno lo puede manipular como una expresión bien definida porque estamos asumiendo que que hemos resuelto el ejercicio y eso hace de que esto esté bien definido, ¿sí? Es decir, que esta serie converja. Entonces si uno acá hace las cuentas, acá menos por menos es más, entonces me queda menos serie de K igual 1 a infinito CK por K al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado, por E a la menos K al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado por T, por el seno de K pi X sobre L. Y ahora acá voy a tener más, porque por regla de los signos tengo más, menos por menos más. Más serie de K igual a 1 a infinito, CK por K al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado, por E a la menos K al cuadrado, pi al cuadrado, por T sobre L al cuadrado, por el seno de K pi X sobre L. Pero tengo esto más el opuesto de esto. Me queda exactamente 0. O sea, se cancelaron las dos series, me queda 0, y entonces de acá uno concluye que vale por lo menos la ecuación principal. ¿Sí? Entonces tenemos que UT menos el laplaciano de U es 0 en la región 0L por 0 infinito. Recuerden que en 0L se mueve la variable X y en 0 infinito se mueve la variable T, que es el tiempo. ¿Sí? Entonces esto dice que vale la condición C1. Es decir, con todo esto que hemos hecho acá, hemos logrado probar recién la condición C1.
de nuestro modelo matemático. Es decir, así vale C1. O sea, C1 lo tenemos ya válido. Entonces, para seguir resolviendo la ecuación, este modelo matemático que involucre la ecuación de calor, ahora hay que probar que proponiendo esto de solución, vale la condición C2 y la condición C3. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es que vale la condición C2. La condición C3, y esto lo voy diciendo desde ahora, se va a cumplir en un cierto sentido. Digamos, de acá en adelante, buena parte de los videos que vienen van a estar dedicados a probar o a mostrar que se cumple la condición C3 proponiendo esto como solución, pero se va a terminar cumpliendo en un cierto sentido límite, en principio. ¿Sí? Entonces, de eso, esto lo vamos a dejar para el último, porque nos va a llevar un buen tiempo, pero las que salen fáciles son la condición C1 y la condición C2. Entonces ahora veamos que se cumple la condición C2 con esto que estamos proponiendo de solución. Entonces, para ver la condición C2, vamos a seguir acá. Entonces, para ver C2, lo único que hay que hacer es tomar nuestra candidata a solución, ¿sí? Que es esto que está acá, y evaluar en t igual 0 y en t igual l, y ver que eso es 0. ¿Sí? Si cumple eso, ya estamos. Entonces, ¿quién es en principio u de 0t? Bueno, miro mi expresión y tengo que reemplazar x por 0, porque eso es u de 0t. Entonces, cuando reemplazo, ¿qué me va a dar? La serie de k igual a 1 a infinito de ck por el t queda igual, queda e a la menos k al cuadrado pi al cuadrado por t sobre l al cuadrado. Y acá, en lugar de x, tengo que poner 0. Entonces, cuando yo ponga acá x igual 0, multiplicado con esto es 0 y me queda seno de 0. Pero todos sabemos que seno de 0 es 0. Por lo tanto, estoy sumando infinitas veces 0. Eso da 0. O sea, ya se cumple una parte de la condición C2, de que u en 0 sea 0. Ahora hay que ver que u en L también es 0. Entonces, otra vez, tomo mi candidata a solución, que es esto que está acá, y ahora voy a calcular u de LT. Entonces, cuando calcule u de LT, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar serie de k igual 1 a infinito de ck por e a la menos k al cuadrado pi al cuadrado por t sobre l al cuadrado. Y ahora en lugar de x tengo que poner l. Pero cuando ponga x en lugar de l, se cancela con el l de abajo y me queda seno de k por pi, donde k es un entero. Recuerden acá que k es un número entero. Pero entonces estoy sumando los múltiplos enteros de pi. Pero en todos los múltiplos enteros de pi el seno se anula. Entonces otra vez, como esto que está acá es 0, voy a estar sumando infinitas veces 0 y eso me da 0. Entonces lo que uno concluye de estas dos cosas es que u de 0t coincide con u de lt y esto da 0. Entonces luego vale la condición C2. Entonces, hasta ahora hemos propuesto un breve repaso. Hemos propuesto esto de solución y proponiendo esto de solución más el ejercicio, hemos podido corroborar de que se cumple la condición C1 y la condición C2. Falta ver la condición C3. Entonces, de las tres condiciones, la condición C3 es la menos trivial. Y digamos, para ver que se cumple la condición C3, vamos a tener que hacer ahora varias cosas. Entonces, antes, digamos, vamos a ponerlo de esta forma. Para
la condición C3, para condición C3, ¿qué queremos? ¿Qué nos dice la condición C3? La condición C3 dice que cuando uno pone t igual 0, u de x0 coincide con esta función prefijada u0. En principio, esta función u0 no tiene ninguna condición. Entonces, a lo largo de lo que viene, vamos a tener que ir poniendo condiciones sobre la función u0 para que se cumpla lo que se tenga que cumplir, ¿sí? Entonces, a priori es una función u0 cualquiera, pero no va a terminar siendo una función u0 cualquiera. Va a tener que tener condiciones para que se pueda cumplir la condición C3. ¿Está bien? Entonces, formalmente, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos que con esto que estamos proponiendo de solución, cuando uno reemplace t igual 0, esto coincida con u0 de x. Ahora, ¿quién es u de x0 con nuestra candidata a solución? Bueno, tengo que mirar la expresión y reemplazar ahora t por 0. Entonces, cuando yo reemplace t por 0, formalmente esto me da serie de k igual a 1 a infinito. Acá cuando ponga t igual 0 voy a tener e a la 0, que me da 1. Por lo tanto, voy a tener ck por seno de k pi x sobre l. Esto es lo que da formalmente calcular u de x0, ¿sí? Ahora, se quiere que esto coincida con la función prefijada u0, ¿sí? Entonces, se quiere que u de x0, que es la serie de k igual a 1 a infinito, de ck por el seno de k pi x sobre l sea u0 de x. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá, de algún modo uno lo está imponiendo. Uno no está diciendo que se cumpla, uno lo está imponiendo. ¿Por qué lo impone? Porque justamente uno quiere que se cumpla la condición C3. Pero por otro lado, al imponer esto, van a salir las definiciones de los coeficientes CK, porque hasta acá los coeficientes CK no se sabe quiénes son. Entonces, acá surgen varias preguntas, ¿sí? Entonces, primera cuestión, ¿quiénes son los coeficientes CK? ¿Sí? Segunda cuestión, ¿qué condiciones debe cumplir esta función u0 para que se cumpla la igualdad? ¿Sí? Y tercera cuestión, ¿en qué sentido se cumple la igualdad? ¿Sí? ¿En qué sentido se cumple la igualdad? La igualdad suma de k igual a 1 a infinito, ck seno de k pi x sobre l igual u0 de x. Entonces, estas son las tres cuestiones que uno tiene que tratar de dilucidar para que se cumpla la condición C3. ¿Está bien? Entonces vamos a ir con la primera incógnita. ¿Quiénes son los coeficientes CK? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir acá para ver cuáles son los coeficientes CK. ¿Sí? Vamos a poner acá CK. Así, ¿quiénes son? Entonces ahí, digamos, uno impone, para justamente lo que acabamos de decir recién, de acá, de esta igualdad, va a salir quiénes son los coeficientes CK. ¿Sí? Entonces, si queremos que
serie de k igual a 1 a infinito ck seno de k pi x sobre L coincida en algún sentido con la función u0 de x, entonces vamos a suponer que vale esa igualdad por un momento. Todavía no sabemos si se cumple, la estamos imponiendo, pero de esa imposición van a surgir quiénes son los coeficientes ck que nos interesa a nosotros. Después nos vamos a ocupar de ver en qué sentido se cumple la igualdad, pero por un momento vamos a suponer que se cumple, ¿sí? Entonces, para ver quiénes son los coeficientes ck, vamos a considerar j sea j distinto de k, ¿sí? Y vamos a calcular u0 de x por el seno de jpi x sobre L. Entonces, fíjense, si usamos la igualdad esta que está acá, estamos multiplicando seno de jpi x sobre L acá también. Entonces acá vamos a tener, de nuevo, estamos asumiendo de que esta serie converge y que se cumple la igualdad, que todavía no sabemos, pero estamos suponiendo que vale, ¿sí? Entonces, si multiplicamos seno de jpi x sobre L, me queda serie de k igual a 1 a infinito ck seno de k pi x sobre L por seno de j pi x sobre L, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es calcular la integral entre 0 y L, ¿sí? Dentro de un rato va a tener sentido por qué estamos haciendo esto. El sentido va a ser encontrar la fórmula de los coeficientes ck. Entonces, lo que se va a cumplir es que integral entre 0 y L de u0 de x por seno de j pi x sobre L derivada respecto de x, asumiendo que anda por el momento, como vuelvo a repetir otra vez, que anda todo bien con la serie, esto me va a dar serie de k igual a 1 a infinito de integral de esto que está acá, ¿sí? Entonces, como estamos suponiendo que esta serie, por ejemplo, converge uniformemente, uno puede tomar las integrales de cada uno de los términos. Entonces acá me va a quedar ck por integral entre 0 y L del producto de los senos. Seno de k pi x sobre L por seno de j pi x sobre L derivada respecto de x. ¿Está bien? Siempre para el caso j distinto de k. Estamos suponiendo el caso j distinto de k. Entonces ahora vamos a hacer un análisis de qué es lo que da esta integral que está acá, ¿sí? Para j distinto de k. Entonces ahora, si uno calcula integral entre 0 y L de seno de k pi x sobre L por seno de j pi x sobre L derivada respecto de x, vamos a tener que recurrir a las identidades trigonométricas para poder calcular la integral. Así es como está complicada para calcular. Entonces lo que vamos a hacer es recordar las siguientes identidades trigonométricas. Uno sabe que el coseno al cuadrado, lo vamos a hacer con estos mismos argumentos, coseno al cuadrado de k pi x sobre L más el seno al cuadrado de k pi x sobre L me da 1. Y si uno calcula coseno al cuadrado de k pi x sobre L menos el seno al cuadrado de k pi x sobre L, esto me va a dar coseno del doble del argumento, es decir, 2 veces. Acá déjenme poner, en realidad lo que nos va a convenir, voy a completar acá, esto da 2k pi x sobre L, ¿sí? Pero en realidad lo que nos va a convenir es usar la fórmula, déjenme continuar
por acá, la fórmula de la suma del seno, ¿sí? Entonces, si uno hace seno, ¿sí? Seno de, me falta espacio, así que lo vamos a poner por acá, seno de la suma, ¿sí? Seno de K pi x sobre L más j pi x sobre L, y uno aplica la fórmula de la suma de senos, esto es seno por seno, seno por coseno, más coseno por seno. Entonces esto me da seno de K pi x sobre L por el coseno de j pi x sobre L más, ahora al revés, ahora me tengo que poner coseno de K pi x sobre L por el seno de j pi x sobre L. ¿Está bien? Entonces, eso se usó la fórmula del seno, ¿sí? Ahora, si uso la fórmula del coseno, ¿sí? Si ahora yo hago coseno de K pi x sobre L más j pi x sobre L, entonces la fórmula del coseno me va a dar coseno por coseno, es decir, coseno de K pi x sobre L por el coseno de j pi x sobre L, y ahora el coseno cambia el signo, así que acá aparece menos seno por seno, seno K pi x sobre L por el seno de j pi x sobre L. Entonces, ahora lo que tenemos que ir viendo es lo que yo quería calcular. Yo acá tengo seno de K pi x sobre L por seno de j pi x sobre L. Entonces tengo que ver dónde aparece esto, ¿sí? Acá tengo, fíjense, seno de j pi x sobre L, y acá tengo seno de K pi x sobre L. ¿Está bien? Entonces, lo que uno podría hacer también acá para encontrar es calcular coseno, ¿sí? Coseno de K pi x sobre L menos j pi x sobre L. Digamos, si buscar alguna relación que me permita despejar esto que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar coseno por coseno, coseno de K pi x sobre L por coseno de j pi x sobre L. Ahora acá cambia el signo, como tengo menos, aparece más. Seno por seno, ¿sí? Seno de K pi x sobre L por el seno de j pi x sobre L. Entonces, estas dos últimas identidades trigonométricas son las que me van a servir para encontrar acá esta integral. Déjenme ponerle una estrella acá. Vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué podría hacer yo? De estas dos identidades trigonométricas, podría restarlas, ¿sí? Porque acá, fíjense, tengo lo mismo y lo mismo, se va a cancelar. Si yo resto, esto que está acá se cancela con esto, y acá voy a tener esto menos esto, o sea, voy a tener coseno, acá voy a tener K pi x sobre L más j pi x sobre L menos coseno de K pi x sobre L menos j pi x sobre L. Y de este lado se cancelan estos dos y me va a quedar menos seno de K pi x sobre L seno j pi x
sobre L menos seno por seno de lo mismo. Por lo tanto, acá aparece menos 2 veces seno de K pi x sobre L por seno de J pi x sobre L. Entonces ya de acá puedo despejar lo que a mí me hace falta, porque acá tengo seno de K pi x sobre L por J pi x sobre L. Entonces acá, de acá puedo pasar dividiendo el menos 2. Entonces de acá concluyo de que seno de K pi x sobre L por seno de J pi x sobre L, ¿quién me va a dar? Cuando pase dividiendo el menos 2, acá se va a dar vuelta esta resta y me va a quedar ahora primero este coseno de K pi x sobre L menos J pi x sobre L, ¿sí? Menos coseno de K pi x sobre L más J pi x sobre L. Todo esto dividido 2. Entonces, ahora volviendo a la integral, todo esto que hicimos acá es para poder calcular esta integral que está acá. Recuerden que todo esto además es para encontrar los coeficientes CK, ¿sí? Ese es el hilo conductor de todo esto. Entonces, en estrella, que pusimos ahí, ¿qué va a quedar? Que integral entre 0 y L de seno de K pi x sobre L por seno de J pi x sobre L derivada respecto de x, ¿quién es? Bueno, el integrando lo acabamos de despejar. Entonces es esto que está acá. Va a ser el 1 medio, lo puedo sacar para afuera. Y acá me va a quedar integral entre 0 y L. ¿De quién? De coseno de esto. Fíjense que acá tengo factor común K pi, pi x sobre L. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar coseno ¿de quién? Si saco factor común pi x sobre L, me va a quedar K menos J por pi x sobre L. ¿Sí? Y acá me va a quedar menos coseno, otra vez saco factor común pi x sobre L, y acá esta vez me va a quedar K más J por pi x sobre L, derivada respecto de x. Entonces ahora para ver qué pasa con esta integral para J distinto de K, tengo que calcular estas dos integrales que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar, sigamos acá, 1 medio. La primera integral, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, la antiderivada de coseno es seno. Por lo tanto, acá voy a tener seno de K menos J por pi x sobre L. Y ahora le tengo que multiplicar el L sobre K menos J pi. L sobre K menos J pi. Esto entre 0 y L. Fíjense que acá está todo bien poner acá abajo de denominador K menos J, porque estamos en el caso J distinto de K. Si J es distinto de K, K menos J es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que calcular para la primera integral. En la segunda integral, todo este 1 medio va fuera de todo. En la segunda integral, bueno, de nuevo, tengo que calcular la antiderivada de esto. Esto va a ser seno de K más J pi x sobre L. Y ahora le tengo que multiplicar adelante L, para calcular bien la integral, sobre K más J por pi. Esto entre 0 y L. Pero ahora todo este cálculo que parece complicado se simplifica de una manera impresionante. Porque fíjense, cuando yo ponga acá L, acá por regla de Barrow, acá tengo que poner x igual L menos x igual 0. Cuando ponga x igual L, acá se cancela con el L de abajo y me quedan seno de múltiplos enteros de pi. Pero de nuevo, el seno se anula en los múltiplos enteros de pi. Por lo tanto, eso da 0. Cuando haga x igual 0,
me va a quedar seno de 0 que es 0. Y acá, en la segunda integral, estoy en la misma situación. Cuando ponga x igual a L, se cancela con el L de abajo, quedan múltiplos enteros de pi, el seno se anula, y después me queda seno de 0 es 0. Por lo tanto, todo esto da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir hasta acá? Lo que podemos concluir hasta acá es que la integral, vamos a poner acá así, la integral entre 0 y L de seno de k pi x sobre L por seno de j pi x sobre L derivada respecto de x es 0 si j es distinto de k. Eso es lo que hemos comprobado hasta acá. Entonces ahora si nos volvemos para atrás, cuando hicimos, ahora va a cobrar sentido por qué hicimos lo que hicimos, ¿sí? Si nos volvemos para acá atrás, fíjense que esta integral son los términos de la serie. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá en la serie estoy sumando sobre k. Cuando k sea distinto de j, esto es 0. Eso es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, solamente sobrevive en esta serie el término de para k igual a j. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que la integral entre 0 y L de u0 de x por seno de j pi x sobre L derivada respecto de x es igual a la serie de esto, pero por lo que acabamos de decir recién solamente sobrevive el término k igual j. Por lo tanto, esto es cj por poner acá k igual a j. O sea, acá cuando ponga k igual a j me queda la integral entre 0 y L del seno de j pi x sobre L derivada respecto de x al cuadrado. Porque cuando ponga k igual a j voy a tener el seno de lo mismo por el seno de lo mismo. Me queda el seno de lo mismo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense, casi están los coeficientes de j. Lo único que debería hacer es calcular esta integral que está acá y entonces ahí uno va a poder ver quiénes son los EJ. Y para calcular eso vamos a usar una de las identidades que escribimos recién, ¿sí? La hoja 4. Justamente estas identidades trigonométricas con k igual a j. Fíjense, de acá uno saca, si uno como necesita el seno al cuadrado, voy a restar. Si yo resto estas dos identidades trigonométricas, estas dos se cancelan y me queda menos por menos más, 2 veces seno de esto, me va a quedar seno al cuadrado de k pi x sobre L. El 2 lo paso dividiendo para el otro lado y acá me queda 1 menos el coseno de 2k pi x sobre L, todo dividido 2. Poniendo k igual a j en esta expresión, tengo lo que quiero acá. Entonces, acá la integral entre 0 y L del seno al cuadrado de j pi x sobre L derivada respecto de x, tengo que usar esta identidad trigonométrica que tengo acá con k igual a j. ¿Sí? Entonces acá voy a tener integral entre 0 y L de esto que está acá. El 1/2 lo puedo sacar para afuera porque es constante y me queda integral entre 0 y L de 1 menos el coseno va a ser 2j pi x sobre L derivada respecto de x. O sea, y ahora se puede calcular más fácil. Entonces, ¿quién es esta integral? Esto me va a dar 1/2. Acá integral de 1 es x. O sea que voy a tener x entre 0 y L. Y acá voy a tener menos la integral de esto. Pero la integral de esto es seno de 2j pi x sobre L. Le tengo que multiplicar afuera el L sobre 2j pi. Todo esto entre 0 y L. Y calcular. ¿Sí? Entonces, si yo calculo, la primera es fácil. Tengo x entre 0 y L por regla de Barrow. Eso es L. Entonces voy a tener 1/2 por L menos L sobre 2j pi. Y acá tengo que evaluar seno
de esto que está acá en x igual L y en x igual 0. Pero va a pasar lo mismo recién. Cuando ponga x igual L, me quedan múltiplos enteros, senos de múltiplos enteros de pi es 0. Y después cuando reemplace x igual 0, me queda seno de 0 que es 0. Por lo tanto acá me va a quedar L sobre 2j pi por 0. Entonces todo esto se reduce a L sobre 2. Entonces, déjenme ponerle 2 estrellas a esto. Entonces, 2 estrellas, ¿cómo va a quedar? Va a quedar que la integral entre 0 y L de u0 de x por el seno de j pi x sobre L derivada respecto de x es cj por la integral del cuadrado del seno, que acabamos de calcularla y da L sobre 2. Entonces ya está. De acá paso el L sobre 2 para el otro lado y uno encuentra de que el CJ vale 2 sobre L, ¿sí?, por integral entre 0 y L de u0 de x por el seno de j pi x sobre L derivada respecto de x. Esto para j igual 1, 2, 3 y así todos los j que ustedes quieren. Uno acá finalmente encuentra la fórmula para los coeficientes CJ. Entonces, si nos volvemos un poco para atrás, nosotros impusimos de que u de x0 coincida con esta función u0, y si suponemos que se cumple esa igualdad, que todavía no lo sabemos, pero si suponemos que se cumple, encontramos que los coeficientes CJ vienen dados de esta forma, ¿sí? Por lo tanto, la u de x0, ¿quién es? Va a ser la suma de k igual 1 a infinito de ck por el seno de k pi x sobre L, donde los ck vienen dados de esta forma, ¿sí? 2 sobre L, integral entre 0 y L, de u0 de x por el seno de k pi x sobre L derivada respecto de x. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, yo quiero ahora que se cumpla esta igualdad. O por lo menos de que esto que está acá esté bien definido. ¿Cuándo va a estar bien definido esto? Esto lo dijimos en el ejercicio. Esto va a estar bien definido, es decir, esto va a converger uniformemente cuando los coeficientes CK estén uniformemente acotados. Bueno, ya tenemos una expresión para los coeficientes CK. Entonces la pregunta es, a partir de esta fórmula que acabamos de encontrar recién, ¿cuándo los coeficientes CK van a estar uniformemente acotados en K? Bueno, hay que hacer la cuenta. Entonces si uno acá agarra y pone valor absoluto de CK, esto es poner valor absoluto de esto que está acá. 2 sobre L, este vuela para afuera, valor absoluto de integral entre 0 y L, de u0 de x seno de k pi x sobre L derivada respecto de x. Y entonces hay que ver cómo es posible acotar esto que está acá. Pero esto es fácil, por desigualdad integral, esto me queda 2 sobre L. Acá cuando paso el módulo adentro me queda valor absoluto del seno de k pi x sobre L. Pero el seno está siempre acotado por 1. Por lo tanto el seno vuela con 1 por arriba y me queda acá directamente integral entre 0 y L de valor absoluto de u0 de x. Derivada respecto de x. Así, fíjense, valor absoluto de los ck queda acotado con esto, que ya no depende de k. Y entonces, ¿cuándo esto va a ser finito? Bueno, esto es finito si la función u0 es integrable. Si u0 es una función L1 en el espacio 0, L. O sea, integrable. Entonces ahora nos volvemos un poco para atrás cuando dije que la u0 era una función cualquiera, a priori, pero que iba a tener que después cumplir ciertas condiciones para que andara todo bien. Bueno, una de las condiciones que tiene que cumplir apareció acá.
de que la función u0, que nosotros prefijamos como dato, tiene que ser integrable. Entonces, ¿está bien? Entonces, una de las cosas que tiene que cumplir esta u0, L1, en el intervalo 0L. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto de que la u0 es L1 es para que esté bien definido esto. Entonces, si u0 es L1, entonces u de x0 igual serie de k igual a 1 a infinito, ck seno de k pi x sobre L, está bien definido. Está bien definido. ¿Por qué? Porque por lo que dice el ejercicio, si los coeficientes ck están uniformemente acotados, la serie converge uniformemente y entonces está bien definida la función mediante esta serie. ¿Sí? Bueno, pero esto es la respuesta parcial a las preguntas que habíamos dejado hace un rato. Esto de que la función u0 sea integrable hace de que esto esté bien definido, pero todavía no sabemos en qué sentido se va a cumplir esta igualdad que está acá. Esto todavía no se sabe. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que viene ahora a continuación, es ver en qué sentido va a cumplirse esta igualdad. ¿Sí? Ya tenemos resuelto de que lo que hemos propuesto como solución en t igual 0 se puede definir tranquilamente mediante esta serie porque los coeficientes ck están uniformemente acotados cuando la función u0 es integrable. Eso va a estar bien definido. Ahora, esto, que es la condición C3, recuerden que esto es la condición C3, esto todavía es una incógnita. Eso todavía no se sabe en qué sentido se va a cumplir. Hemos impuesto la igualdad para descifrar quiénes son los coeficientes CK, pero todavía eso es una incógnita. No se sabe en qué sentido se cumple la igualdad. Ese sentido va a terminar siendo un sentido límite que vamos a ver más adelante, pero por ahora no se sabe. Entonces, para poder atacar bien ese problema de ver el sentido en el cual se cumple la condición C3, hace falta un breve repaso de lo que son espacios de Hilbert, y de ese repaso de espacios de Hilbert nos vamos a ocupar en el próximo video.